Bienvenidos todos y todas a nuestro programa En la Balanza. Recordemos que estamos en plena ruta al 6 de diciembre, al día de la elección parlamentaria para recuperar la soberanía. Vamos a votar en defensa de la defensa integral de nuestra patria. Vamos a votar por recuperar la dignidad de una institución tan importante como es la Asamblea Nacional, luego de 5 años de haber sido secuestrada para intereses perversos de países y potencias extranjeras. Bueno, países y potencias, países que son una potencia extranjera. Para ese tema, hoy vamos a conversar con una candidata de lujo, que es candidata por lista nacional, por el bloque histórico. Y vamos a conversar de varios elementos hoy, no solamente de nuestro proceso electoral, de lo que significa haber conformado en esta oportunidad el bloque histórico, sino que haremos un análisis de acontecimientos internacionales que impactan en el proceso electoral que estamos llevando en este momento, sobre todo impactan para tener conciencia del deber que tenemos de ir a votar, incluyendo aquellos que puedan adversar ideológicamente al proceso revolucionario. Tienen una obligación de rescatar, sin duda alguna, la Asamblea Nacional para resolver los problemas de nuestra patria. Muy buenos días, tenemos a Ilenia Medina, candidata por el PPT, Partido Patria para Todos, en la Alianza Perfecta, en el bloque histórico del gran polo patriótico Simón Bolívar. Bienvenida, Ilenia Medina, a La Balanza. Bueno, gracias, Olga Álvarez, amiga revolucionaria, y también a TVS por esta invitación en La Balanza. Así es. Recordemos que Ilenia Medina actualmente es diputada de la Asamblea Nacional, iría a la reelección en lista nacional por el bloque histórico del gran pueblo patriótico Simón Bolívar. Y además tú tienes, digamos, una trayectoria importantísima, no solamente a nivel político, sino a nivel diplomático. Recordemos que Ilenia Medina es embajadora de carrera con una gran experiencia internacional, que además es un plus en su desarrollo político y en su carrera política, porque te permite ver el mundo ya no solo desde Venezuela, sino desde la multilateralidad. Entonces vamos a comenzar, digamos, hablándonos, explicándonos qué significa en este momento, para el 2020, en estas elecciones parlamentarias, el bloque histórico. ¿Por qué le dieron ese nombre? Bueno, en primer lugar, creo que es muy importante que nuestro pueblo entienda que en las circunstancias muy complejas, que no solo vive Venezuela, sino el mundo, en el mundo hay una crisis orgánica real, un modelo capitalista que fenece y que ya ha mostrado en esta pandemia que efectivamente, si había alguna duda, realmente no es el modelo que corresponde, que debe existir en el mundo, y un modelo socialista, un modelo distinto, progresista, de igualdad, que está allí, que están haciendo y han tratado de asfixiarlo. Y desde esa perspectiva, recordar que el presidente Chávez y también el presidente Nicolás Maduro, apenas cuando el pueblo lo eligió para suceder a Chávez en el corazón, no sucederlo en el corazón, simplemente ocupar el corazón también, y el puesto que le corresponde como jefe de Estado, él planteó la necesidad de discutir sobre el bloque histórico. ¿Qué es el bloque histórico? Si bien es una tesis de Antonio Gramsci, un comunista italiano que pasó los mejores años de su vida simplemente encadenado, enjaulado, encarcelado por los años 40, por defender a su pueblo y por tratar de unificar a Italia desde esa perspectiva revolucionaria. Y él, asumiendo las tesis de Marx del materialismo histórico, dice no solamente es lo económico, sino que hay otros factores que influyen. Y eso se parece mucho a la propuesta de Bolívar, que reivindica Chávez, y por eso lo rescata Chávez esa tesis, y la rescata el presidente Nicolás Maduro. ¿Qué significa el bloque histórico? Es la sociedad en conjunto. Primero se inicia con un grupo político, y luego ese grupo político logra convencer a un sector de la sociedad o a la mayoría de la sociedad a tener un proyecto histórico. Y ese
proyecto histórico tiene actores históricos, empezando por los trabajadores, pero nosotros nacimos, además, antiimperialistas. Venezuela nació antiimperialista. Venezuela era una colonia. Por lo tanto, todo aquel venezolano de verdad tiene que tener conciencia que nació soberano, que nació libre, y eso es lo que trata de rescatar el presidente Nicolás Maduro y lo que eso significa. Hay una complejidad importante sobre eso. Hay un proyecto histórico que es justamente hacer posible el sueño de Bolívar, que rescata a Chávez, la independencia, la soberanía económica. Ya lo decía Bolívar cuando murió, rescatamos la independencia política, pero no la económica. Chávez trata profundizar la política, ampliar la económica y lo social. Y por eso es que cuando lanza el presidente Nicolás Maduro en el 2013, ese planteamiento comienza, se hacen más crueles las amenazas contra Venezuela, que no vivimos en los años con Chávez, sino que era necesario ahogar ese modelo que estaba mostrando que era eficiente. Lo que han dicho ya cínicamente los funcionarios del Departamento de Estado, del gobierno de Donald Trump, del capitalismo norteamericano, que gane quien gane, van a ser los mismos, que era necesario impedir que otro modelo surgiera. Y el bloque histórico es justamente ese, cuando hay un proyecto político histórico, de carácter histórico, porque significa una nueva visión del mundo, nuevas estructuras, nuevos valores, nuevos principios, había que sofocarlo. Y sabíamos que eso venía por allí. Por eso nosotros hace un mes atrás le hicimos una propuesta al presidente de hacer un debate sobre la significación del bloque histórico en estos momentos. ¿Cuál es el papel que le corresponde? No solo al Estado, sino también a las fuerzas políticas que son parte de esa alianza, y a las fuerzas sociales que son parte de esa alianza. Nosotros tenemos una visión de los derechos. Ya lo decía Bolívar, y también es necesario reivindicar siempre a Bolívar y a Chávez, porque ese proyecto nace de allí, de una colonia que no tenía ningún derecho, los ciudadanos, ni políticos, ni sociales, ni económicos. Lo ratifica Bolívar en el Congreso de Angostura y lo retoma Chávez, la necesidad de reivindicarlo. Entonces, entendemos que es necesario que, teniendo derechos, nos corresponde defender esos derechos desde nuestra corresponsabilidad. Creo que el núcleo, lo nuclear de esa propuesta en este momento histórico que vive Venezuela es la corresponsabilidad que tienen todos los venezolanos independientemente de su postura política. Y tal vez como un signo de esa construcción es ir al rescate de la Asamblea Nacional este 6 de diciembre, lo que eso significa. En ese congreso que hicimos sobre el bloque histórico, que se inició apenas, no terminó, se discutió el papel de las fuerzas políticas y el papel de los movimientos, de los sectores empresariales, de los trabajadores. Y por supuesto, en conclusión, hay unas propuestas que salieron de manera preliminar, importantísima, interesantísima, y que va a continuar una vez termine la asamblea, las elecciones del 6 de diciembre, vamos a darle continuidad a ese gran debate. Para Gramsci era cómo reunificar Italia, dividida, cosa que no se ha logrado hasta ahora, desde la perspectiva conceptual. Y nosotros decimos cómo reivindicar nuestra soberanía, cómo rescatar nuestra soberanía y nuestra paz, que ya de por sí es sumamente importante. Y Lene, hay varios elementos que tú destacas en este análisis de lo que significa el bloque histórico. Uno, que definitivamente para lograr la independencia económica tenemos que pasar por la independencia política. En este momento estamos sometidos, aunque el efecto es económico, el sometimiento es político, porque tenemos una asamblea que estuvo en manos de intereses extranjeros. O sea, perdimos la soberanía en una institución tan importante como la parlamentaria, que sirvió para robar parte de los activos de la República y para seguir avanzando en el bloqueo criminal, que sabemos que es un delito de lesa humanidad que están cometiendo las potencias extranjeras y sus sectores privados aliados. En este bloque histórico
por lo que tú analizas, el llamado no es solamente de las fuerzas de la revolución que tienen gran conciencia e identidad histórica con el proyecto de Bolívar. Es un llamado a todos los sectores, aún cuando participen en otros mecanismos políticos, en otras formas de organización política. Estamos hablando de sectores que no participan en la revolución, a que se sumen a rescatar la Asamblea, porque además es una visión republicana la que debemos recuperar. O sea, la cosa común, lo que es de todos. Los venezolanos resolvemos entre venezolanos y dentro de las instituciones que nos hemos dado los venezolanos. Ese bloque histórico también está llamado, o está haciendo un llamado a aquellos que no han creído en la revolución o que no han creído en la posibilidad de un mundo mejor pensando en colectivo. Sí, por supuesto. Justamente de lo que se trata, la tesis, el bloque histórico procura construir la visión hegemónica. La visión hegemónica no es la dominación, es compartir valores y principios. Y de alguna manera las constituciones nuestras han ido evolucionando en el 99 con la constituyente, porque justamente describe un nuevo Estado, un Estado social de derechos y justicia, desarrolla mecanismos garantistas en materia de derechos humanos, y lo que hizo un sector de la población, un sector de la política, los actores políticos de la derecha, fue desconocer la Constitución desde un primer momento. Por cierto, anda Alan Bebercaría por ahí enloquecido con respecto a Perú, la constituyente. Y eso lo tenemos que reivindicar, revisar, atender. Es una propuesta extraordinaria que fue aprobada por el pueblo venezolano. Quedó en esa constitución la posibilidad de nosotros decidir nuestro destino, y lo que ha querido el gobierno norteamericano, el capitalismo norteamericano y europeo es desconocer esa fuerza política del pueblo venezolano de la autodeterminación. Y hay una mayoría opositora, o sea, dentro del factor opositor, que es una parte del pueblo venezolano, no lo podemos desconocer, se han ganado para renunciar a la violencia y asumir el camino democrático. Uno lo que señala es que han debido hacerlo antes, no teníamos que esperar un lustro, 5 años de oscuridad, pero lo hicieron. Y creo que eso hay que reconocerlo. Nosotros, diputada y candidata a la reelección, nos tenemos que ir a un corte. Volvemos con este tema analizando las posturas de los sectores que están participando en la vía electoral en este proceso parlamentario, pero que no terminan de entender cuál es el problema principal que hay que reconocer. Nos vamos a un corte y seguimos con la diputada Ilenia Medina. Retornamos con nuestro programa En la Balanza, con nuestra invitada especial de hoy, la candidata por lista nacional del Gran Polo Patriótico Simón Bolívar, Ilenia Medina. Ilenia, quedábamos en el anterior segmento conversando sobre la necesidad de concientizar lo que significa el bloque histórico y hacer un análisis de la participación de la oposición, que aunque tardíamente entendió que el camino para hacer política es pacífico. El camino del enfrentamiento, de la violencia, es el no derecho, es la no razón, está fuera de la posibilidad del encuentro. Hoy, además que estamos cerca de celebrar el 25-26 de noviembre los 200 años del armisticio y el Tratado de Trujillo, que además inicia, digamos que tú lo sabes como diplomática, inicia la construcción de la doctrina del derecho internacional humanitario gracias a Simón Bolívar y a esos tratados que se firmaron en Santa Ana de Trujillo, aquí en Venezuela, para darle un carácter humanitario a las diferencias que no tenían otra solución que el enfrentamiento con el Imperio español. O sea, digamos, en ese marco que estamos conversando contigo, además es un honor tenerte aquí, no solamente por tu calidad humana, además la conozco muy de cerca, sino también por tu calidad intelectual, por tu experiencia, además política, en las comunidades, no solamente como parte del Partido Patria para Todos, como militante desde hace muchos años, lo que primero fue Causa R y hoy es Patria para Todos, sino también como
parte integrante de la comunidad, porque tú eres una persona que le gusta vivir en comunidad. Cuéntanos un poco, porque vimos el debate de la semana anterior en Venevisión, en el que participaba por la oposición Timoteo Zambrano, participaba Luis Romero por la oposición, por el Gran Pueblo Patriótico participó Jorge Rodríguez y participó Jesús Farías. En ese debate se podía ver claramente la ambigüedad del discurso de la oposición, que por un lado habla de reconciliación, pero por otro lado desconoce instituciones como la Asamblea Nacional Constituyente o desconoce la significación de lo que ha sido el bloqueo criminal a Venezuela. O sea, hay parte del bloqueo que es bueno, pero hay parte del bloqueo que es malo. O sea, esa ambigüedad quiero que tú la analices para que entendamos que es un no rotundo al bloqueo este voto el 6 de diciembre. Sí, efectivamente, es una pregunta muy pertinente, como todas las que hacen, querida amiga Olga, porque en ese debate, primer debate muy interesante, además, donde se expusieron algunos enfoques, un primer momento, es que hay una ambivalencia en el mensaje de estas personas, de estos actores de la oposición, Timoteo Zambrano y Luis Romero. Y sorprende, no porque tengamos visiones distintas, sino porque está fuera del marco constitucional. Desconocer la Asamblea Nacional Constituyente, porque quien votó por la Asamblea Nacional Constituyente es el pueblo. Desconocer, pretender desconocer, como lo hace Europa, porque Europa puede decir lo que quiera decir, pero no tiene ninguna incidencia ni política, ni moral, y menos jurídica, sobre una decisión de nuestra república y particularmente de nuestro pueblo. Yo me pregunto, ¿y cómo irán a hacer ellos? Una pregunta que salta a la vista, que ellos dicen no reconocer a la Asamblea Nacional Constituyente y las leyes constitucionales, que efectivamente, como por ejemplo la ley antibloqueo, va a ser estudiada porque debe tener un marco, además, de ejecución y normativo. ¿Cómo va a hacer con esas leyes que fueron aprobadas cuando tiene toda la legalidad y la legitimidad la Asamblea Nacional Constituyente? Porque no solamente por el procedimiento usado, todo en el marco de lo que se establece, sino que también es una necesidad imperiosa de subsanar el daño terrible que sus compañeros de Voluntad Popular, Primero Justicia, Acción Democrática y COPEI le han hecho al país, un daño profundo y grave en lo cotidiano. Pensando en eso, antes de que eso sucediera, ya el Patria para Todos habíamos planteado la necesidad de que el 5 de enero del año 2021, para reivindicar la moral de nuestro pueblo, porque teníamos que hacer dos planteamientos, dos acuerdos políticos, proponerlo para el 5 de enero. Todos sabemos que de acuerdo a la Constitución, el 5 de enero, en la instalación de la Asamblea, es un acto protocolar. Pero como Henry Ramos Alup le faltó, avergonzó lo que es todo ese protocolo majestuoso, instalación de una rama del poder público, anunciando que en 5 años iban en 6 meses iban a salir del presidente que eligió el pueblo. Nosotros decimos, vamos a reivindicarlo. Vamos a plantear dos acuerdos políticos que se aprueben por unanimidad. Uno, que la Asamblea reconozca, todos los diputados y diputadas, por unanimidad, reconozcan las sentencias del Tribunal Supremo de Justicia, las acaten. No porque el TCJ lo necesite, es porque la Asamblea necesita reivindicarse a sí misma ante el pueblo. Y número dos, que allí hay un compromiso de profundizar las investigaciones hasta donde sea necesario de todos aquellos que vulneraron la soberanía, entregaron nuestros recursos a potencias extranjeras, a los factores dominantes. El que no se toma en la foto, ya sabemos por dónde viene. No tenemos que esperar 5 años, ya sabemos por dónde viene. Eso es puro unanimidad. Todo aquel patriota que le duela Venezuela y que ame su pueblo, debería votar en consonancia. Eso lo estamos proponiendo, Olga, para el 5 de enero del año 2021. Porque es importantísimo, ellos desconocieron, ellos son parte, Timoteo y Romero, se hacen parte porque callaron, pudiera ser que
pero es un secreto que nadie sabe, que hubiesen estado en contra, pero no tuvieron la valentía de oponerse, de denunciarlo. Y creo que es una manera de rectificar esto, de revisarlo y colocar en contexto de alguna manera lo que tú señalas, y que yo comparto esa preocupación. Ellos pareciera que tienen un discurso dual, y una manera de ser claros y contundentes si llegasen a ganar, si llegasen a estar, porque realmente hay un deseo de que esa asamblea sea profundamente diversa, plural también. Diversa, decimos, para que todos los factores del gran polo patriótico tengamos una presencia vigorosa desde el principio de la corresponsabilidad. Es decir, PPT tiene que tener muchos votos, y yo los invito a muchísimos votos por el PPT, que nunca deja mal a nadie, acompaña al pueblo en las circunstancias más difíciles. Tener esa diversidad revolucionaria es muy importante por la corresponsabilidad. Es necesario. El bloque histórico fundamentalmente está vinculado a la corresponsabilidad. Entonces, esos dos acuerdos son muy importantes, porque va a redefinir exactamente si es real, si es leal, si es coherente lo que ellos dicen, que bueno, ahora sí el tema de la democracia, vamos por allí. Yo creo que ojalá que sea cierto, porque de alguna manera yo vuelvo al segundo Congreso Constituyente en 1819, cuando Bolívar decía en Angostura, cuando Bolívar decía en Angostura que ese Congreso, en él reposaba la soberanía popular y la responsabilidad de los diputados y diputadas, los 26 diputados, luego 30, de esas 7 provincias que participaron. Nosotros no podemos olvidarnos de eso. Creo que el pueblo venezolano, además leerse su constitución del 99, hay que releer el discurso de Bolívar y lo que eso implica. Y eso está, mira, eso está tan fresco que el que revise nuevamente, vuelva a leer el discurso de Bolívar ante el Congreso de Angostura, va a entender, si no lo había entendido, por qué el presidente Nicolás Maduro, en esos días terribles que pretendían convertir a Venezuela en una trinchera de guerra de hermanos contra hermanos, convocó a la Asamblea Nacional Constituyente. Lo va a entender en ese momento, porque Bolívar convoca el segundo Congreso Constituyente, que ya había empezado la guerra de independencia, y decía: es necesario que nuestras provincias, Colombia, y ahí nace la propuesta de la Gran Colombia, tengan estabilidad política, tengan además seguridad social. Justamente, y nace el planteamiento de la Gran Colombia, y nacen los 3 departamentos, de ahí nace la ley fundamental, de ahí nace esa visión extraordinaria que es parte de nuestra historia, que es parte de nuestra cultura, que es parte de nuestras ideas, de nuestra visión de país. Por eso, cuando hablamos de la hegemonía, algunos piensan que es el dominio. No, no es el dominio, es que todos compartamos esos principios. Por eso el lenguaje del pueblo venezolano, cuando se refiere a América Latina, somos los únicos que lo decimos y luego lo han adoptado. Hermanos de Colombia, hermanos de Brasil, nuestros hermanos, porque nacimos de un mismo proyecto. Y por eso yo repito, de verdad, necesario en esta asamblea, en esta campaña para recuperar la asamblea, tenemos que volver a la constituyente, el Congreso Constituyente de 1819, fundamentalista, para entender lo que está pasando y sobre todo para medir a esos opositores. Es importante, nosotros tenemos que ir a un corte, pero vamos a continuar analizando algo que acabas de señalar que me parece imprescindible: volver a Bolívar y volver a los principios de la República y a todo lo que rescató Chávez respecto a la defensa integral de la nación, que es tan importante en este momento y que lleva adelante el presidente Nicolás Maduro con todo su equipo ejecutivo. Nos vamos a un corte y seguimos con la diputada Ilenia Medina, candidata a la Asamblea Nacional. Para la reelección. Continuamos en la balanza con nuestra invitada especial de hoy, la candidata por lista nacional del PPT por el Gran Polo Patriótico Simón Bolívar, y además hoy nos está analizando lo que significa haber arrancado, retomado, digamos que el concepto del bloque histórico para poder salvar a la República, a la familia venezolana, de esta asfixia que nos tiene la corporatocracia internacional, Estados Unidos y sus aliados. Tú conversabas ahora
y Leni, algo muy importante, que es el rescate de Bolívar. O sea, fueron 20 años intensos de lucha de nuestro libertador que fueron sepultados hasta que llegó nuevamente el comandante Chávez. Fueron sepultados porque la visión política, militar, la doctrina e incluso lo que hablamos ahora, y quiero recomendar antes de arrancar, porque hoy me tocaba en este momento presentar en la Filben el libro de nuestro querido Sergio Rodríguez Gelfenstein, un monumento entre las naciones más cultas, los tratados de Trujillo entre Bolívar y Morillo en Santa Ana. Este es el libro, no sé si se puede ver, no se puede ver, bueno, pero hoy es la presentación en la Filben de ese libro, donde se puede recuperar, entre otras cosas, el conocimiento de cómo se inicia con Bolívar a nivel internacional el derecho internacional humanitario. O sea, somos pioneros como república hasta en elementos doctrinales tan importantes para las naciones del mundo como es el derecho internacional humanitario. Yo rescato entonces lo que Bolívar, Sucre, también Simón Rodríguez, sí, por supuesto. O sea, rescatar, bueno, lo que Chávez siempre intentó, o sea, lo que está ahí en el libro azul, lo que tenemos en el plan de la patria, que es el árbol de las tres raíces y un poco más allá, porque a medida que la revolución fue avanzando, se incorporaron reflexiones de otros liderazgos, de otros momentos históricos, de otras experiencias revolucionarias, y hoy somos lo que somos gracias a esa diversidad de pensamiento que hemos ido incorporando en el legado. Háblanos un poco de cuál sería entonces la tarea de no solo de la Asamblea Nacional, sino del pueblo bolivariano en este periodo en que nos va a tocar seguir mitigando el bloqueo y seguir luchando contra ese imperio tan poderoso y nefasto como es el norteamericano. Bueno, creo que en primer lugar, esos libros al libro al cual te refieres, que es muy importante el derecho internacional humanitario como una rama del derecho y de las relaciones, particularmente trataba, muy rápidamente me refiero, es el humanizar la guerra, cosa bien difícil, pero por eso te recordaba a lo que decía Sucre: gloria al vencedor, honra al vencido, y hacer menos cruel la guerra. Nosotros estamos sometidos, y no es una guerra, nosotros estamos sometidos al terrorismo económico de las grandes potencias. Yo siempre me he negado a decir, pero es lo que quedó sembrado, porque nosotros como país, como nación, ante esa agresión brutal que hemos recibido del imperio, de la visión imperialista, de todos los que participan en la misma, simplemente hemos acumulado fuerzas para preservar la paz en el país, para activar nuestro modelo económico, nuestro modelo político, mantenerlo. Y creo que ha sido una obra extraordinaria, porque nadie se explica cómo Venezuela se ha preservado, se ha mantenido. Y eso tiene que ver con nuestras raíces históricas. Ahora, ¿qué debemos hacer en este momento? De cara a la Asamblea no es cualquier cosa, es de verdad un hito histórico, un hecho, un antes y un después, que después de 5 años de oscuridad, donde los diputados y diputadas, los que estaban al frente, los que tenían esa responsabilidad, entregaron nuestras riquezas a factores externos para acumular ellos recursos de manera indebida, no importándole la suerte de nuestra gente. Creo que una primera responsabilidad, y no se justifica, es difícil entenderlo, es votar por todas las fuerzas políticas que hemos jurado preservar la República, defender la República. Aquellos que tienen su corazón en la oposición, exigirles que respeten la Constitución y que realmente atiendan sus responsabilidades. Creo que es poco el tiempo para explicarlo, pero la Asamblea Nacional en estos 5 años pasados nunca legisló a favor del pueblo. No hay una ley que sea para favorecer y atender las necesidades del pueblo, todo lo contrario. Pero además, sus otras atribuciones, que es estar atento, hacer seguimiento y control de las instituciones, porque es necesario,
Así nace la doctrina constitucional en esa materia, nunca lo hicieron porque no les importaba. Su único objetivo era asaltar los recursos de Venezuela, ni siquiera el poder en sí mismo, era asaltar los recursos. Por eso, cuando tú hacías el planteamiento, recordar nuevamente, y no es que se viene muy clara a la mente que una de las razones por las cuales Bolívar pide el segundo Congreso Constituyente es porque dice, nosotros no teníamos ningún derecho, éramos una colonia. No ha ocurrido nunca en el mundo que los nativos de un territorio no tengan el menor derecho a tomar decisiones, ni económicas, ni sociales, y menos políticas. Eso es lo que ellos han querido, retrotraernos a no tener derecho, a no ser ciudadanos, a no decidir nuestro destino en todas las dimensiones de la vida en común, que es la política, la económica, la social, la cultural. Y eso debe ponérsele un coto. Por un lado, la conciencia y la movilización de nuestro pueblo, y que vote por quien considere debe votar, el que mejor pueda preservar los derechos de su familia y de nuestra nación. Recordemos quiénes son los responsables de que nuestros jóvenes, teniendo universidades, garantizado el derecho a la salud, la mayoría tenían sus casas y se fueron, les vendieron un sueño. Tienen que reflexionar, o sea, los jóvenes tienen que saber quién los llevó a esa situación. Venezuela vive una situación difícil, pero comienza a surgir, tú lo sientes, que empieza a surgir una fuerza muy importante, muy concreta, de gente muy joven que está en el ámbito de la producción económica, que está en el ámbito de la tecnología, en el ámbito de la salud, dando su aporte. Yo creo que el gran aporte está, Olga, si nosotros logramos entender que nuestro proyecto personal y familiar corre paralelo a la construcción de país. Nadie puede pensar que yo simplemente me gradué en una universidad pública además y listo, no tengo ninguna responsabilidad. No, la responsabilidad está en defender esas garantías que se lograron, que no existían antes en este proceso revolucionario, en la Quinta República. En la cuarta. En la cuarta no la había, perdón, en la quinta se logró, y que es importante ese nivel de madurez y de reflexión, de conciencia. Nunca más nos puede suceder esto. Venezuela ha sido atacada brutalmente para desaparecer no solamente como modelo social o político, sino como nación. Que nos repetir los escenarios de Libia, de Siria, bueno, ahorita por cierto los ataques de Marruecos contra saharaui, es decir, es ese modelo nosotros, esos escenarios nosotros no lo podemos permitir en Venezuela y lo hemos logrado. Por lo tanto, en este momento es fundamental la conciencia social de todos los sectores que conforman el país, sobre todo los jóvenes. Yo me refiero a los jóvenes porque recordaba mientras te comentaba que el sistema electoral venezolano, el software, fue redimensionado, ampliado su garantía por los jóvenes venezolanos. Que ese medicamento que recién salió, el D10, creo que se llama DR10, sí, para atacar la pandemia, son investigaciones hechas por venezolanos, jóvenes venezolanos. Es que claro, que aún no ha salido el medicamento, pero hubo una investigación, se descubre la molécula que puede anular el virus y está en el proceso protocolar ante Naciones Unidas, ante la OMS, para certificarlo. Aislarlo, eso es muy importante, el desarrollo, el esfuerzo que se están haciendo para preservar. Se burlaron, porque lo más triste, Elena, perdona que te interrumpa, lo más triste en Venezuela es que todavía haya venezolanos subestimando la capacidad de nosotros los venezolanos en cualquier materia cuando nosotros hemos exportado, digamos que procesos y genialidad en lo político, o sea, genialidad es innovación en lo político, en lo económico, en lo social. O sea, nosotros somos un ejemplo para el mundo, a pesar de las dificultades y a pesar de que todavía no hemos rescatado la total independencia que nos ha costado perder la sangre y fuego desde 1830 y que con Chávez se intentó
recuperar. Con el presidente Maduro se intenta sostener y avanzar, porque digamos que en estos últimos 5 años el golpe de esta agresión multiforme ha sido total en todas las áreas. O sea, hay que hacer un reconocimiento además al presidente Nicolás Maduro, porque sería incluso la derecha que participa en las elecciones como un gesto de buena voluntad y de conciencia, de mínima conciencia. Debería reconocer que se ha hecho un gran esfuerzo desde el gobierno nacional para enfrentar el bloqueo, garantizar la alimentación a través de la distribución de alimentos y medicinas, proteger al pueblo en medio de una pandemia tan brutal que en otros países llamados del primer mundo, desarrollados, o países que nos han atacado tanto dentro de Europa, Estados Unidos, incluso en el Grupo de Lima, han tenido nefastas cifras en el manejo de letalidad, del COVID. De contaminación y letalidad. Así es. Entonces nosotros vamos a tratar este tema, me están llamando un corte, y nos vamos al próximo segmento con la candidata Ilenia Medina, y vamos a tratar de profundizar, porque cada vez nos adentramos un poquito más en los temas, profundizar en lo que significa el voto en este momento para la Asamblea Nacional del 6 de diciembre, y hablarnos también de algunos temas interesantes como la diferencia de nuestro sistema electoral con el sistema electoral de otros países que nos cuestionan y que nos están asfixiando. Seguimos con la balanza en el próximo segmento. Continuamos en la balanza con nuestra invitada especial de hoy, la candidata por lista nacional del Gran Polo Patriótico Simón Bolívar, Ilenia Medina, además representante del partido Patria para Todos, que está formando parte de la alianza del bloque histórico antiimperialista. Eso es muy importante. En la unidad. En la unidad. Dentro de la diversidad hay una unidad y hay unos principios comunes, que además sería interesante, quizás no sé si de tiempo, pero por lo menos un minuto. Nosotros que hemos estudiado Alfredo Maneiro, porque cuando estudiamos algo de filosofía, hace años, cuando nos tocó, siempre una referencia en la filosofía era el pensamiento político de Alfredo Maneiro y las tesis que él tenía, sobre todo la tesis doctoral, que luego formó parte de esa edición de notas negativas de Alfredo Maneiro. Alfredo Maneiro tenía una visión muy particular de lo que debía ser el rescate de la República. Yo quiero que nos hables un poco, porque también es bueno que la gente conozca cuál es la historia del partido Patria para Todos y por qué su posición dentro del bloque histórico y siempre manteniendo la unidad y la alianza antiimperialista. Bueno, es muy ambicioso en un minuto contar la historia. Muy rápidamente decir que Alfredo Maneiro, uno de los personajes políticos, actores revolucionarios más reconocidos en el mundo, de quienes estuvieron en la lucha armada, él entendía, un estudioso de Maquiavelo y un estudioso de Gramsci, además de Marx, pero él señalaba que uno de los aspectos fundamentales era una organización política que surgiera de las masas, y de allí el partido. Y particularmente señalaba varias cosas. Uno de ellos, la unidad antiimperialista no podía ser dogmática, si se quedaba en lo teórico, sino que debería ser un reflejo de la sociedad, es decir, cómo producir, cómo repensar un país y producir soluciones. Doctrina y praxis, no negaba sí, la doctrina. Filosofía, no, en absoluto. Simplemente señalaba que la filosofía de la praxis era justamente actuar según se piensa. Y por eso lo de la unidad en este momento es muy importante, porque el que ahora diga, el que aquellos que de alguna manera hayan intentado afectar la unidad revolucionaria, antiimperialistas no son. Yo decía, todos los venezolanos y venezolanas deberíamos ser antiimperialistas. Somos congénitamente y históricamente antiimperialistas, porque nacimos en un proceso de independencia. Pero los que no entienden que estamos en un momento crucial en ese embate en defensa de la revolución, defensa de la nación y contra el imperio, que está, ya sabemos, en la situación que se encuentra, pues antiimperialista no es.
Y la unidad que pretendía, que formulaba, que planteaba siempre Alfredo Maneiro, era justamente de cómo ser capaz de aprender a repensar al país y hacer propuestas de manera sintética, porque realmente valdría la pena hacer varios programas sobre la visión de Alfredo. Yo me formé con Alfredo Maneiro directamente y desde la Universidad Central, comenzando la universidad, y luego, bueno, la muerte de Alfredo, se sucedieron cosas. Con el tiempo nació Patria para Todos, pero nuestro mentor político es Alfredo en relación a cómo acompañar al pueblo, cómo organizar a la gente, cómo entenderlo, cómo dejarlo, que el pueblo se organice, se movilice, cómo generar conciencia y además aprender a resolver y a pensar en el país. Mira, Alfredo tenía un ejercicio extraordinario con el cual pedagógicamente nadie era imbatible. Él decía, sí, Katia, que es la parroquia más populosa de todo el país, tiene 40 árboles porque en el este hay un parque del este. Entonces tú veías claramente la desigualdad enorme, lo que eso significaba en ese momento, y cómo repensar, cómo modificar eso. Es decir, hay unas lecciones extraordinarias, muy de Gramsci, muy de Maquiavelo, muy marxista, muy leninista, Alfredo. Y creo que eso nos marcó. Por eso es muy extraño que el PPT se presente en cualquier escenario y sobre el problema que ve que aquella afectación que pueda estar sufriendo nuestro pueblo, no tengo una propuesta. Siempre la tenemos, siempre estamos pensando cómo rescatar, cómo resolver, cómo ayudar a nuestro pueblo a salir adelante. Ahora, lo cierto en este momento es que si no logramos, o sea, estamos obligados a vencer el bloqueo. Eso es lo principal. Y eso pasa por garantizar la soberanía de la nación. O sea, cualquier problema que nos esté afectando a todos, porque todos somos víctimas del bloqueo, en mayor o menor medida, por supuesto, que hay personas muy vulnerables, compañeros, compañeras, familias, que están en una situación muy vulnerable por las condiciones que traían de la Cuarta República, de la mayoría, porque fue una pobreza estructural. La que heredamos de la Cuarta República y se fue resolviendo con el tiempo, pero en este momento vuelven a presentarse los problemas que vivíamos antes del 98 precisamente por esta asfixia. Y por supuesto hay un sector que siempre es más vulnerable, que fue aquel totalmente desprotegido durante la Cuarta, que se incluyó hasta este momento, que se sigue incluyendo, pero que el bloqueo impide, porque no estamos recibiendo dinero, poder atender como debemos, como republicanos y como revolucionarios. Es decir, no hay contradicción entre república y revolución, en lo absoluto. O sea, atender. Entonces, lo primero para entender que los problemas que nos están afectando, los problemas cotidianos que nos están afectando a todos, entender que ese problema se resuelve resolviendo y garantizando la integridad de la República. Eso es fundamental. Hablamos de eso porque digamos que la angustia cotidiana es muy grande. En todos los sectores, en todos los aspectos hay mucha dificultad. Pero se siguen avanzando para tratar de mitigar el bloqueo. Pero vamos a ir al origen. Háblanos del origen. ¿Cómo se resuelve eso originalmente? Bueno, en primer lugar, nosotros tenemos que recordar muy rápidamente que los índices sociales de desarrollo humano de Venezuela en Naciones Unidas son uno de los más altos. Los índices Gini. El índice Gini, exactamente, que mide el grado de bienestar, no solamente en todos los órdenes, en el ámbito social, inclusive económico que vive un país. Fue realmente un resurgir, y eso tiene que ver con la misión vivienda, educación, Robinson, todo lo que Chávez tuvo que reordenar, bypassear, como se dice coloquialmente, al Estado para crear instituciones que realmente pudieran ser administradas inclusive por el pueblo organizado, todas esas misiones. Y el presidente Nicolás Maduro, a pesar del bloqueo brutal, ha logrado mínimamente con un por ciento de los recursos que entran, porque realmente dejamos de percibir recursos, buscando, haciendo como somos las mujeres, como somos los padres y los padres y las madres, los padres de familia, buscar lo que fuese
para preservar la integridad de la familia, el crecimiento de los hijos, etcétera, lo ha hecho. Es decir, la seguridad social ha tratado de preservarla y la estabilidad política vuelve al Congreso Constituyente. O sea, esos dos aspectos, el presidente Nicolás Maduro se ha fajado como los buenos. Y ahora con la ley antibloqueo. La ley antibloqueo que una vez se introduce, perdón, en la Asamblea Nacional, toma todos aquellos planteamientos que la hacen, la fortalecen. Y nosotros decimos justamente en ese bloque histórico, del Congreso del Bloque Histórico, decíamos como una conclusión de la fuerza revolucionaria, que la ley antibloqueo que va a recibir, esperemos, financiamiento del sector exterior, debe ir a garantizar el modelo establecido en el Plan de la Patria. Por un lado, eso es muy importante, Olga, porque sabemos la situación en la cual nos encontramos, pero además de eso, que es lo que hace el Ejecutivo Nacional, el pueblo tiene una tarea, tiene que salir a votar, Olga, no es un tema de campaña, nosotros tenemos que rescatar esa asamblea, porque a partir de allí nosotros tenemos que justamente exigir como cuerpo, la Asamblea Nacional tiene que exigir a Estados Unidos, a la Unión Europea, a Canadá, que desmonten esa política, que política no es, esas medidas terroristas para estrangular al pueblo. Igual, el pueblo hay una movilización de fuerzas de jóvenes, de campesinos, de productores que mantienen la soberanía alimentaria con mucha dificultad, pero está sucediendo, además de las medidas que ha venido adoptando el gobierno nacional. Pero en esto, de aquí a diciembre, tenemos la gran oportunidad de romper con esta situación grave que hemos venido viviendo desde hace 5 años. Eso no es cualquier Y en cosa. consecuencia lo demás vendrá Por resolviéndose. supuesto, es decir, si tú tienes recursos, es como cualquier familia, te congela el banco libremente porque arbitrariamente tus recursos, tus cuentas, tus prestaciones o tus cuentas de ahorro, lo que tengas allí, te amarran. Es decir, eso en grande le ha ocurrido a nuestro pueblo, no solamente con la familia. El presidente Nicolás Maduro se ha visto forzado a actuar y buscar caminos, los caminos verdes, para lograr que la relación, la alianza con factores importantísimos del mundo, con Rusia, China, Turquía, India y todos aquellos países que han apoyado a Venezuela, inclusive siendo amenazados, logramos romper con eso. Eso es muy difícil. Yo creo que hay que decirle a nuestro pueblo que sea Trump o sea Biden, entendemos que es Biden, ya que las cosas han venido aunque todavía no hay resultado, es bueno decirlo, todavía en Estados Unidos no hay resultados oficiales, porque no hay elección todavía, la elección es el 14 de diciembre. El 14 de diciembre, estoy hablando de en Estados Unidos. Nada, en Estados Unidos, es que los electores se reúnen el 14 de diciembre a definir ya la proclamación. Exactamente, ¿no? Y sobre todo en Pensilvania, que aún faltan por definir algunas cosas. En el 20 de enero es que se supone, el nuevo gobierno, sea quien sea. Todo pareciera indicar que es Biden, pero realmente las grandes diferencias no hay. Yo les recomiendo, Olga, seguramente ya lo has leído, la carta que le hace Michael Moore a Biden, donde le señala que, entre otras cosas, que elimine el colegio electoral. Eso, que vaya a una democracia donde, como tú dijiste el otro día, que me gustó mucho, en Estados Unidos se vota pero no se elige. Exactamente. Entonces, en esa carta, Michael Moore, de verdad, muy sentida por parte de él, un documentalista estadounidense, proclive de izquierda, entre varias cosas le pide eso, que elimine los colegios electorales con una ley, un decreto ejecutivo, que eso es posible que lo haga, porque realmente el voto en Estados Unidos, el sistema electoral no es parecido al sistema venezolano. Aquí la gente vota y elige, por eso hay una gran diferencia. Y hablando de eso, te quería comentar que una reunión que tuvimos con el CELA, con los expertos, los veedores que nos están acompañando con una gran seriedad, con un gran compromiso con su visión y su misión. En una reunión que sostuvimos, les planteaba como Patria para Todos la necesidad de revisar el derecho al voto,
En Venezuela el voto es un derecho, no es un deber. Ahora, los derechos, de acuerdo a la doctrina tradicional que ya ha venido cambiando, la garantizan los estados. Entonces yo le preguntaba, ajá, el estado la ha garantizado en revolución porque aquellos sectores, aquellas poblaciones que antes no estaban registradas, que antes no estaban inscritas, no tenían ni cédula, ya lo están. Ahora, ¿por qué los partidos de oposición renunciaban a participar en el proceso electoral? Afectaban el derecho al voto de estos ciudadanos. Entonces debe haber una revisión del voto, porque no es verdad que solamente sean los estados. También los partidos políticos que, como en el caso de Venezuela, de la derecha, han hecho de la abstención, entre comillas, un negocio para apoderarse de nuestras riquezas, de las riquezas de Venezuela. No han tenido ninguna otra intención desde el año 2005, cuando ellos se retiran de las elecciones parlamentarias, como decían la Unión Europea decente, decían, ¿cómo se van a retirar si lograron que el CNE les diera todas las garantías? Igual sucede ahora. A partir del diálogo nacional que se dio el año pasado, todas aquellas situaciones que ellos les preocupaba fueron atendidas. Ninguno se puede retirar. Y creo que no se va a retirar ninguno, da la impresión. Pero en relación al voto, en Estados Unidos, si no existiera el colegio electoral, que una visión elitesca, son algunos, pones a votar a la gente, pero realmente es un sector que decide si votan, si reconocen o no la voluntad popular de cada estado. Entonces, esa es una visión elitesca, niega al pueblo, niega a ese pueblo, y creo que la constituyente va a llegar, así como están queriéndola en Perú, creo que nos faltará mucho. Se nos queda, Ilenia, abierto varios puntos que íbamos a hablar, o que yo pretendía conversar contigo, que era la posibilidad de una guerra civil en Estados Unidos, dadas las circunstancias, pero ya será en otro momento porque nos tenemos que despedir. Lo que sí quiero dejar en este minuto claro, nos queda un minuto para ti, para mí, para despedirnos. 30 y 30, es que definitivamente la oposición tiene que entender que no es solamente repudiar el robo de los activos, es repudiar las listas de supuestos terroristas, las listas de supuestos narcotraficantes y las persecuciones judiciales a las instituciones de Venezuela, a sus representantes, solamente por el hecho de haber sido electos y estar a la cabeza de un poder público, o haber sido electo en este caso por la Asamblea Nacional y estar a la cabeza de un poder público, como es el caso del Poder Electoral o del Poder Judicial. Entonces, si la oposición no reconoce, primero, al presidente Nicolás Maduro, no reconoce a la Asamblea Nacional Constituyente y no reconoce la crueldad de las medidas coercitivas y de los listados fantasmas que buscan perseguir desde otras jurisdicciones, violando nuestra soberanía, a nuestros, digamos, a nuestros funcionarios públicos, no hablemos ni siquiera de líderes, porque el presidente es el presidente de todos los venezolanos, no de un sector. Entonces, si no llegamos a ese punto, es muy difícil que podamos avanzar hacia la reconquista de todo el bienestar económico. No, efectivamente, yo sintetizo todo lo que tú has dicho en si respetan de verdad la soberanía, porque la soberanía reside en el pueblo, que es el que toma las grandes decisiones. Y una cosa son las opiniones distintas y otra cosa es el respeto y el compromiso con el derecho de este pueblo a ejercer su autodeterminación. Uno puede decir, no, están atacando al presidente, están atacando, pero fundamentalmente quieren desconocer la fuerza constituyente de este pueblo. Claro, no lo dicen, nombran a algunos funcionarios públicos, pero quien quieren desconocer es a nuestro pueblo, como desconocen a ese pueblo en Estados Unidos, y aquí, en la patria de Bolívar, no lo vamos a permitir. Yo invito, el 6 de noviembre salgamos todos. El 6 de diciembre. Hombres, mujeres, jóvenes, adultos mayores, a rescatar la soberanía económica, la paz de la República y nuestro futuro. Vota PPT. Felicito el simulacro electoral, extraordinario. Nos vemos porque seguimos en la ruta hacia el 6 de diciembre, hasta la victoria siempre. Nos vemos en la balanza.